Hola a todos, mi nombre es Connie Núñez. Tengo un mensaje muy importante para dar en el día de hoy a todas las adolescentes que han quedado embarazadas o a las mujeres adultas como yo que, que quedaron embarazadas y que están tomando una decisión en este momento, tratando de tomar una decisión adentro de su corazón si tener un aborto o no tener un aborto. Yo tengo una historia corta que compartir y espero que de una forma u otra mi historia les pueda ayudar a tomar esa decisión, que les aseguro que si deciden hacer un aborto o si deciden tener a su bebé, de una forma a la otra, esa decisión les cambiará el resto de su vida. Entonces, cuando yo tenía 16 años, conocí a un muchacho. Él y yo empezamos a salir en aquel tiempo y yo quedé embarazada a muy temprana edad. Cuando quedé embarazada por primera vez, en aquel tiempo, estaba muy preocupada. Tenía muchos pensamientos que cruzaron mi mente en aquel tiempo, porque la persona con que yo estaba era una relación destructiva, era una relación dañina emocionalmente, dañina hasta también físicamente. Era una relación muy tormentosa, y esa fue la persona en aquel tiempo que yo me enamoré cuando estaba muy joven, y, y esa fue la persona que me embarazó en aquel tiempo. Entonces, cuando yo quedé embarazada, por mi mente pasaron muchas cosas, porque aunque estaba muy joven, muy adentro de mí sabía que con la persona con que yo había decidido estar, no era una persona que podía protegerme a mí o al bebé, o proveer o ayudarme. Más bien, era una persona que podía, si continuaba, podía destruir mis emociones por completo, mi estado de nervios, mi estado mental. Y también pensé qué pasaría si este bebé estuviera siendo criado en un ambiente tan tormentoso y conflictivo como el que yo ya vivía. Entonces, en aquel tiempo no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Mi papá en aquel tiempo vivía en Colombia, y yo no tenía mucha relación con él. Si no me acuerdo mal, no tenía ningún tipo de relación. Y mi mamá era una persona en aquel tiempo. Nosotros inmigramos de Colombia a los Estados Unidos. Yo nací en este país, pero nos regresamos a Colombia, y cuando regresamos acá, como todo inmigrante que viene a este país por primera vez, empieza a trabajar muy duro, y especialmente una madre soltera como mi madre, que ella cuando llegó a este país otra vez, por segunda vez, se dedicó, fue a trabajar para sacar adelante a mí y a mis hermanas. Entonces, mi mamá era una persona que mantenía muy ocupada, y era una persona también que había sufrido mucho en su vida y había tenido también muchas batallas de joven. Entonces, era una persona en aquel tiempo que yo no sabía si yo le iba a decir lo que yo estaba pasando, cuál iba a ser la reacción de ella. Entonces, pasó un tiempo, no pasaron unos días, y tomé la decisión de decirle a mi madre que yo estaba embarazada. Entonces, yo le dije a mi madre, después de guardar, después de edificar coraje en mí y osadía, hablé con mi mamá en aquel tiempo y le dije que yo estaba embarazada, y que no sabía qué iba a hacer. Obviamente ella no lo tomó muy bien, pero tampoco lo tomó como yo pensaba que lo iba a tomar.
En aquel tiempo pasé, después de que mi mamá recibió las noticias, que era la persona más importante para mí que lo supiera, pasé unos días de mucha contradicción en mi corazón. No tenía carro, apenas no había terminado high school, o como podemos decir en nuestros países, la preparatoria. Estaba pasando por muchas cosas y sabía que no contaba con el apoyo del papá biológico del niño. Entonces, en medio de todo esto, empecé a contemplar la decisión de tener un aborto. En aquel tiempo empecé a contemplar que yo estaba muy joven y que tenía toda una vida por delante y que no tenía las finanzas, la sabiduría, la madurez para criar a un bebé. Que yo misma tenía muchos conflictos emocionales y que yo no iba a poder con tal responsabilidad de tal magnitud. Pasé noches llorando, preguntándome qué iba a pasar conmigo. Entonces hice unas llamadas a muchos lugares y decidí hacer un aborto. Entonces me sonrío ahora, no por la decisión que yo tomé en aquel tiempo, sino me sonrío porque no, la historia está pintando como si fuera algo, una desgracia, pero no fue así. Y si escuchan un poco más, ya voy a terminar para explicarles qué fue lo que pasó al final. Entonces llamé a muchos lugares y por fin encontré un lugar de abortos. Entonces yo fui a ese lugar y la persona que me llevó a ese lugar era una amiga muy cercana en aquel tiempo. Yo no manejaba, ella manejaba. Entonces estábamos en el carro y manejando al lugar. Entonces yo le decía a ella, yo quiero que tú pares el carro porque necesito tomar aire. Entonces ella paró el carro y yo salí del carro y yo empecé a pensar que lo que sí estaba haciendo era lo correcto. Me volví a meter al carro, volvimos a manejar un poco más. Ella la volví a parar una segunda vez y le dije, vuelve a parar aquí, por favor, que necesito salir. Ella dijo, ok. Volvió a parar una segunda vez y paramos el carro por una tercera vez, para resumir el cuento. Me bajé del carro y es un momento esa tercera vez era un momento muy crucial para mí porque yo iba a tomar la decisión de si por fin yo iba a ir a este lugar o no iba a ir. Entonces yo crecí, como les expliqué antes en el principio del video, yo me crié mis primeros 8 años en Colombia, mis primeros 8 años de vida, y mi infancia, mis primeros 8 años fueron en una iglesia católica para niñas, y ahí me hablaban mucho de Dios. Me enseñaban que Dios es real, me ponían a leer la Biblia. Entonces yo nunca tuve en aquel tiempo de joven una relación con Dios, pero me acordaba del Dios de la infancia que me habían dicho las monjitas que existía. Entonces en ese momento que me vi tan preocupada, salí del carro por tercera vez y miré al cielo y dije, si tú existes y si tú eres real, yo te voy a pedir a ti en este momento que no permitas que esto suceda. Porque yo le oré, o en aquel tiempo recé a Dios, porque yo en mis propias fuerzas no podía parar algo que yo sabía, pensé que sabía en aquel tiempo que era lo mejor para mí, para mi vida e incluso para la vida del bebé. Entonces
Em, yo pensé que una oración o en aquel tiempo un rezo a Dios, y Dios siendo omnipotente, poderoso, podía parar lo que yo iba a hacer. Entonces no dije más nada, me monté en el carro y seguimos hasta este lugar de aborto, que era un lugar que estaba al lado de un callejón. No era un lugar donde la gente practica abortos, era un lugar oficial de abortos, mas sin embargo era un lugar que estaba escondido. Eso era en aquel tiempo. Me imagino que estos lugares de abortos, oficinas de abortos, no los hacen muy públicos, por lo que hay muchas personas que se han levantado contra el aborto. Entonces me imagino que estos lugares son más bien lugares secluidos, retirados o poco escondidos. Entonces el lugar donde yo fui era al lado de como un callejón. Entonces yo entré a este lugar con mi amiga, me senté a esperar que llamara mi nombre, porque había hablado con la muchacha, la recepcionista, le dije que tenía una cita y esperé a que llamara mi nombre. Mientras que estaba sentada ahí tenía muchos nervios, estaba mirando alrededor de mí, veía muchachas, veía mujeres, hasta me acuerdo que el color de la luz del techo de aquel lugar era una luz casi como negra. No había mucha luz en ese lugar, aunque era un lugar profesional, pero de pronto era como yo lo veía en aquel tiempo, ¿no? Entonces, me acuerdo muy bien que en el momento que llamaron mi nombre fue el momento que cambió mi vida, porque la enfermera salió con la tableta, ustedes saben, el clipboard, con el papel, como las enfermeras salen y llaman tu nombre cuando tú estás esperando. Ella salió con el clipboard y llamó mi nombre, reteniendo la puerta. Entonces yo caminé hacia la puerta y tenía literalmente, no les miento, un paso adentro de la sala, un paso adentro donde ella estaba y un paso afuera, porque tenía que caminar hacia adentro. Y cuando tenía un paso adentro, mi teléfono me timbró. Me pareció raro. No sé si yo había puesto mi teléfono en silencio en aquel tiempo, pero me timbró el teléfono. Entonces recogí el teléfono y era mi hermana, era un familiar mío, y ella me dijo, me acuerdo tanto esas palabras, ella me dijo, Connie, me llamo yo como Connie, me dijo, no, no vayas a proceder con esto, porque Dios va a estar contigo y Él va a cuidar de tu bebé, Él va a cuidar de ti y Él te va a proveer. Entonces, cuando yo escuché estas palabras, inmediatamente rompí en llanto, porque yo necesitaba escuchar de alguien, que Dios le hablara a alguien, que me hablara a mí, que yo iba a poder hacer esto, que una muchacha como yo de 17 años iba a poder salir adelante con un bebé. Y yo le había pedido a Dios en el camino que si esto no era la voluntad de Él, que lo parara. Y cuando yo escuché esa llamada, aunque de pronto para muchos dirán, era una simple llamada, simplemente te llamaron. No, porque lo que pasa es que en mi ignorancia no sabía lo que estaba haciendo, pero había hablado con Dios antes. Y yo sabía, no sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando ustedes saben adentro, que saben, yo sabía dentro de mí en aquel tiempo que mi rezo u oración había sido contestada y que Dios había usado un miembro de mi familia para hablarme y decirme que Él iba a estar conmigo hasta el final. Entonces, cuando yo escuché esas palabras, yo salí corriendo
literalmente, no les miento, salí corriendo de la oficina de aborto y como les había explicado, estaba al lado de un callejón y me acuclillé en el callejón. No me puse cuidado si había carros o no. Me acuclillé en una posición fetal porque no podía yo creer que Dios había contestado una oración de una persona como yo. Entonces, cuando me acuclillé y volví otra vez y le dije a mi amiga, vámonos, yo aquí no voy a hacer nada. Y me fui, salí corriendo del hogar y ya cuando estaba en el parqueo me fui y no regresé. Y fue un momento tan crucial en mi vida tomar esa decisión porque cambió el resto de mi vida. Como para adelantarles un poquito, nació mi bebé, nació 7 mesino, pero ahora es un niño más alto que yo. Es un niño de 13 años y es un niño que a los 7 años o 8 años se bautizó en una iglesia cristiana. Y la vida que yo me imaginé que pensaba que iba a tener no era. Asimismo, como Dios me lo prometió, que iba a estar conmigo hasta el final, así Él ha estado. En aquel tiempo, cuando nació el bebé, sí pasó como me lo imaginé con el muchacho, que era el papá biológico del niño. No pudimos establecer nada. Yo era una persona muy joven, él era una persona muy joven. Él salió de nuestras vidas y nosotros empezamos una nueva vida solitos. Recibí mucha ayuda familiar, pero después empecé a emprender, a hacer las cosas sola, a trabajar, a terminar mi colegiatura. En fin, Dios estuvo ahí para mí. No fue fácil. Yo no les voy a decir a todas ustedes, muchachas, mujeres adultas, que es fácil. Nunca es fácil, especialmente si no tienes el apoyo de esa persona que es el papá del niño o de la niña, pero tienes un apoyo incondicional que nunca va a faltar en tu vida y es el apoyo de Dios. Me di cuenta que Dios es real. Me di cuenta después del tiempo que Él cumple sus promesas y que nunca, nunca, nunca le ha faltado nada a mi hijo. Después de aquel tiempo pasaron muchos años, pasaron muchas cosas en mi vida y a los 23, 24 años le entregué mi vida a Jesucristo. Fue la mejor decisión de mi vida porque al yo tomar esa decisión, todo en mi vida cambió aún para mejor. Y mi hijo también siguió en mis pasos. Él ahora es un adolescente, tiene 13 años. No es el niño perfecto, está pasando por la etapa de la adolescencia, pero hay una diferencia. Él está pasando por la etapa de adolescencia, pero yo sé que él desde muy pequeño tuvo esa fundación de Dios que yo le di desde muy pequeño. Y él conoce de Dios y tiene a Dios en su corazón. Entonces tengo siempre esa paz en mi corazón, que no importa qué etapa. Así fue como la etapa cuando él estaba en mi vientre, que no sabía qué hacer. Ahora como la etapa de adolescencia. En todas las etapas Dios prometió estar conmigo y prometió tener un plan, Él tiene un plan con mi hijo y Él lo va a terminar. Entonces, siempre, no importa en qué etapa de mi vida me he encontrado, siempre he sabido muy adentro de mi corazón que Dios está con nosotros. Él está presente. Después de aquel tiempo, cuando ya
antes, retrocediendo un poco el tiempo, cuando cumplí los 23 años o 24, le entregué mi vida a Jesús, como les expliqué, y pasó un tiempo de yo dedicar mi vida al Señor, en búsqueda de Él, en conocerlo a Él. Muchas cosas aprendí: cómo ser mejor mamá, cómo instruir a mi hijo en los caminos de Dios. Y después del tiempo, a los 30 años, 30 años sí, me casé, y con un hombre que ama a Dios, después de muchos años de espera, y no muchos años, después de unos 6 años, esperando la perfecta voluntad de Dios para la vida mía y la vida de mi hijo. Entonces ahora somos una familia fundada en la roca que es Jesucristo. Y ha pasado mucho tiempo de que yo he sentido dentro de mí que tengo que dar este testimonio, porque hay muchas personas como yo que están batallando como qué van a hacer, qué decisión tomar. Entonces Dios por mucho tiempo puso esto en mi corazón de dar este testimonio, y por fin lo estoy dando. Es mi primer video que hago así públicamente para compartirlo con las redes sociales, pero estoy tan agradecida de poder dar este testimonio, porque si yo fuera visto este video hace 13 años atrás, no lo fuera creído. No fuera creído que esa persona que se miraba tan débil, tan sola, no, mi papá no lo tenía, mi mamá trabajaba mucho, mis hermanas estaban ocupadas con sus vidas también, siempre estuvieron aquí para apoyarme, pero lo que trato de decir es que era una decisión que yo sabía que tenía que enfrentar sola. Entonces, pero no estaba sola. Dios siempre estuvo conmigo. Entonces este video, este mensaje que estoy dando en el día de hoy, es un mensaje muy importante, porque ahora, no sé si pueden ver bien, pero estoy embarazada por segunda vez de una niña. Ella se llama Joy Núñez. Junto con mi esposo tenemos 5 hijos. Mi hijo, el de 13 años que les estoy dando el testimonio, mi hija, y bueno, ahora son 6 hijos porque tengo una que está en camino, y 4 más de mi esposo, muchachos grandes que los queremos mucho, los amamos mucho. Entonces Dios nos ha dado una familia muy grande, estamos muy agradecidos por la familia que Dios nos ha dado y nos ha bendecido. Entonces espero que esto les sea de bendición, este video, y ahora que ustedes están en medio de tomar una decisión si tener a ese bebé o no, yo quiero que ustedes piensen por un segundo que ese bebé que está dentro del vientre de ustedes viene con un propósito de Dios, que Dios no se equivoca. La ciencia explica cómo los bebés son formados, cómo nacen, etc. Pero la palabra de Dios dice en el Salmo 139 que Dios nos ha formado adentro del vientre de nuestras madres. Dios formó a tu bebé ahí. Y aunque tu bebé haya venido de una relación tormentosa como la mía, donde había abuso físico, abuso emocional, abuso verbal, de pronto tu bebé vino producto de una violación, o tu bebé vino en un momento donde tú estás en lo mejor de tu carrera, pero yo te aseguro que tu bebé no es un error, y tu bebé es una bendición de Dios. No importa cómo es que ese bebé fue formado, por qué motivos vino, pero en realidad
lo que nosotros a veces fallamos ver como mujeres es que esa semilla que está ahí adentro de tu vientre no es un error y es literalmente un regalo de Dios, que si tú lo permites va a cambiar tu vida. Y si tú tomas ese paso de fe, de confiar en Dios con todo tu corazón y creer en Él, que el bebé que tienes no es un error, que va a ser un propósito grande en esta tierra. Si tú tomas ese paso, Dios te va a ayudar y Él va a estar ahí para ti y no vas a estar sola. Y también te va a dar, si no lo tienes, ese hombre que va a ser no solamente tu protector, pero el papá de tu hijo, si tomas la decisión de confiar en Dios y te olvidas de lo que tú puedes hacer como mujer o que le puedes brindar a ese bebé, o que simplemente confías en Dios y Él va a estar aquí contigo. Y yo quiero que siempre pienses en eso. Cada vez que cierres tus ojos y estás embarazada y estás tomando una decisión y no sabes qué va a pasar, siempre piensa que Dios es fiel hasta el final. Y yo soy un testimonio, mi vida es un testimonio. Nunca pensé que iba a llegar aquí, nunca pensé que iba a ser madre. Ahora Dios me bendijo de nuevo y voy a ser madre por segunda vez. Entonces Dios es el Dios de lo imposible y les quería compartir este mensaje. Espero que les haya ministrado y espero que esto les haya llegado al corazón. No hay regalo más grande. Uno de los regalos más grandes que hay es ser madre. Y yo sé que muchas personas dicen que van a tomar esta decisión porque es el cuerpo, es su cuerpo. Es verdad, este cuerpo te lo dio Dios. Y tú tienes que cuidarlo, es tu cuerpo. Pero en realidad la palabra de Dios dice que el cuerpo de nosotros es el templo de Dios. Y que el bebé que Él nos dio, es Él el que lo está formando. Por eso dice el Salmo 139 que Él forma, el bebé paso por paso adentro de nuestro vientre. Y muchas veces decimos que nosotros tenemos que tomar la decisión, pero ¿quién toma la decisión por el bebé? Si él pudiera hablar, si él pudiera o ella pudiera decir algo, yo les aseguro con todo mi corazón que ella o él dirían que quiere vivir. Los bendigo, las bendigo. Gracias por escuchar mi testimonio y ojalá les haya ministrado su corazón. Bye.